Trabajo en un zoológico de mi ciudad natal. Es un lugar bastante agradable, pues en esa región somos muy populares, ya que tenemos una selección y variedad impresionante de animales. Leones, tigres, rinocerontes. También hay pandas rojos, cerdos rojos de río, palomas victorianas, wallabies y demás criaturas muy bellas. En lo personal, una de mis atracciones favoritas es este gran aviario en forma de cueva, que los visitantes pueden recorrerlo. Tenemos todo tipo de aves, algunas tortugas e incluso una iguana que tiene una personalidad bastante interesante. Pero algo que me incomoda o me intriga es que recientemente han habido algunos sucesos extraños en el zoológico. Sinceramente no estoy seguro de cuándo comenzaron, pero la historia más antigua que escuché fue hace aproximadamente un mes. Era algo así. Uno de los cuidadores estaba por la mañana reemplazando las estaciones donde las aves se alimentan. En eso comentó que empezó a escuchar algo, un sonido muy extraño. Dice que sonaba como una especie de silbido, como si se tratara de un pájaro tratando de comunicarse con otro. Pero resulta que ese cuidador prácticamente ya se sabía todos los silbidos de las aves y nunca había escuchado algo así. Pues esta persona había trabajado ahí durante años y básicamente crió algunas de las aves desde su nacimiento. La afinación de su oído daba miedo, pues pudo determinar que las llamadas provenían de la parte superior de la roca artificial donde escondemos algunos equipos y controles para el funcionamiento correcto del edificio. Ninguno de los pájaros sube allí porque tenemos conocimiento que le tienen miedo al sonido que hace el motor que hace circular el agua de la cascada. Este señor no dudó en subirse para ver si se trataba de un ave con alguna lesión y tal vez no podía bajar por su cuenta o si era alguna nueva especie que se había agregado al aviario y de alguna manera no le habían avisado. Pero como era de esperar, cuando subí allí no encontró nada. Varios de los guardias nocturnos han escuchado cosas allí también y en 2 ocasiones han visto figuras muy altas, de pie, en esta área del aviario. Un guardia contó su experiencia. Él estaba sentado afuera de su cabina y escuchó unos sonidos. Supongo que eran los mismos que escuchó el criador, porque de inmediato se dirigió al aviario preocupado de que un pájaro estuviera herido, porque sonaba bastante siniestro. Comenta que estaba muy nervioso al entrar a esa parte de la cueva artificial, pues se pueden escuchar los pasos ligeros. Iba preparado igualmente si se trataba de algún intruso o un ladrón que se hubiese escondido, así que lentamente sacó su pistola Taser, mirando hacia arriba, donde salía el sonido extraño. Y es entonces que cuenta que vio una figura de aspecto humanoide, muy alto. Se puso en una posición de tal forma que podía observar el aviario. Adoptó una postura encorvada. No pudo notar más características de esa cosa, pues estaba algo oscuro. Este guardia corrió para llamar a la policía y cuando llegó el cuerpo de seguridad empezaron a registrar todo el edificio, cada rincón del zoológico, pero de nuevo no había nada. El segundo guardia tuvo una experiencia muy similar. Decía que estas cosas parecían verlos, y en esa ocasión habían 2 seres. Supuestamente estas criaturas les arrojaron algo así como unas piedras,
Lo más extraño que cuentan, que aparte de esto obviamente, era que cuando se dirigían a ver qué era lo que les habían tirado esas cosas, no había nada. Este zoológico, como muchos otros, tienen sus propios problemas y para frustración de mucho del personal, además de lo paranormal y sucesos extraños en este lugar, aún no cuentan con cámaras de seguridad dentro del mismo zoológico. Tal vez tengan sus razones porque solamente hay cámaras en el edificio del personal. Resulta que una de estas cámaras que están afuera del edificio captó ese sonido solamente una vez. Y se escucha particularmente fuerte. Me hubiese gustado hacerme de la grabación, pero como solo soy un personal de admisiones, no tengo acceso a esas cámaras y no hay manera de que pueda obtenerla. Y esto no para aquí, ya que a medida de que avanzamos hacia la temporada baja y los clientes escasean, los encuentros se han vuelto cada vez más comunes. Hasta la administración ha tomado nota y prestado atención a estos reportes que hacemos. Imagínense, hasta el propio CEO, nuestro CEO, nos ha escuchado con atención estas anécdotas que parecen ya afectar de algún tipo de modo la salud psicológica de los trabajadores. Obviamente hay más, pero incluir todas estas historias llevaría una eternidad. Por mi parte tengo 2 experiencias. La primera fue bastante básica, ya que pude escuchar esa vocalización. Fue realmente extraño. El sonido era muy fuerte, era como si ya no le importara que lo escuchen. Pero la parte más aterradora fue como todos los pájaros se quedaron en silencio y las aves más pequeñas que estaban en el suelo de inmediato se escondieron. Generalmente no le tienen miedo al sonido de la gente o sonidos muy fuertes, pero con este sonido reaccionaron de una manera que no había visto antes. Y la verdad sí que me asusté. Lo siguiente que me pasó fue algo más interesante. Estaba caminando temprano en la mañana hasta llegar al recinto donde sostenemos a la iguana que les comenté anteriormente. Nuestra iguana es bastante vieja y un animal bastante serio, ya que ha estado en el zoológico toda su vida. Es un animalito tan dulce y lo amo hasta la muerte. Su recinto es muy abierto, ya que la única separación es una red resistente que se adhiere por encima del aviario donde salen estos sonidos. Igualmente está apoyada sobre algunas barras que cumplen la función de evitar que las aves se metan a su recinto y quizás lo molesten. En esa ocasión me acerqué y la sección de la red que está contra la roca de arriba se estaba estirando, como si alguien estuviese tratando de arrancarla por la parte superior. No podía ver lo que estaba jalando, porque está muy alto. En eso pregunté quién estaba allá arriba y por qué hacía eso, pero no tuve respuesta. De inmediato hablé por la radio y esperé allá abajo, pues si intentaba bajarse, yo lo iba a ver. Y si intentaba otra cosa, también lo iba a poder ver. No tenía escapatoria a la persona que estuviese ahí arriba. Al llegar la seguridad, de nuevo buscaron a su alrededor, pero no encontraron nada. Revisaron a la iguana y notamos que estaba algo estresada por la situación, pero no pasó a mayores. Los acontecimientos siguen ocurriendo a pesar de que pasa el tiempo. Y de hecho, mientras yo estaba escribiendo esto, tuve que dejar de hacerlo porque algo simplemente empujó un estante de metal de la parte superior de donde salen estos sonidos.
Así que, definitivamente, algo está sucediendo aquí. Es muy activo y realmente ya no tiene miedo. O no sabemos si alguna vez haya tenido miedo de mostrarse o de avisar que está ahí presente. No sé qué más decir. Posiblemente se trate de un poltergeist, al ser muy vocal y activo. Esas figuras, esas sombras, se han visto varias veces, pero aunque nos preguntemos, los mismos compañeros y yo, ¿de qué se trata? No tenemos ni idea. Ya estamos acostumbrados, y los nuevos tienen que acostumbrarse si quieren trabajar allá. Y hasta ahorita no tenemos idea de qué se tratan estas cosas o criaturas. De acuerdo. Permítame comenzar diciendo que cuando esto desgraciadamente me sucedió, y como siempre no creía en estas cosas o actividad paranormal, esto me pasó a mediados de septiembre de 2014, cuando tenía apenas unos 10 años en DC, Maryland, Virginia. Justo comenzaba el 5º grado. Una breve descripción donde pasó esto era algo así. Cuando salía de mi casa y caminaba por la calle, demoraba como 1 minuto o 2 para entrar en un peculiar camino donde bajaba hacia una colina. Luego giraba a la derecha encontrando la casa de mi amigo, a unos 10 pies de la parte trasera, es decir, en su patio. Había un gran trampolín. A la derecha había una cerca blanca y unas cuantas casas más a un lado. Del otro lado habían árboles como a unos 200 metros de la propiedad que se iban inclinando por la bajada del cerro. Es decir, que era un gran espacio para divertirse. Cuando era niño iba a casa de mi amigo para ir a saltar a ese trampolín que mencioné antes. Nos divertíamos tanto que ya ni pedía permiso para ir, simplemente lo hacía, porque estuve allí 4 veces a la semana sin falta durante 2 años. Un sábado por la noche, mi amigo y yo, al que vamos a llamarle J, decidimos ir a saltar a ese trampolín. Eran como las 5:30 de la tarde. Cruzamos las calles, bajamos a su patio trasero inclinado y luego nos subimos para empezar a jugar. J y yo estábamos saltando y haciendo trucos para divertirnos, pero en esos momentos, de alguna manera nos sentimos muy incómodos. Algo simplemente no se sentía bien. Pasaron algunos cuantos minutos, digamos como a las 5:45 o 6 de la tarde. El sol apenas empezaba a ocultarse y se veía cómo desaparecía en el horizonte. Lucía bastante bonito. Y esto significaba que estábamos en la sombra de la casa y con escasa luz. A pesar de eso, J y yo nos estábamos divirtiendo, pero luego, a la mitad de un salto del juego, J se congeló y pude notar que tenía la cara blanca como un fantasma. En eso, lenta y temblorosamente, señaló con el dedo hacia los densos árboles y dijo asustado: ¿Qué demonios es eso? Me tomó por sorpresa y di media vuelta para ver de qué se trataba. Y en la distancia, a unos 150 metros o 200 metros, a la sombra de los árboles, estaba esto que probablemente calculo que medía alrededor de casi 3 metros de alto. Esta cosa era muy delgada. Era blanca con tintes grisáceos. Su cabeza tenía una forma ovalada como un balón de fútbol. En los dedos tenía unas largas garras, también en sus pies o patas.
pude notar unos colmillos de entre 6 a 7 pulgadas en esa gran mandíbula y unos ojos blancos brillantes bastante intimidantes. Estaba medio escondido detrás de un árbol, como si con su mano intentara ocultar su rostro, y esa cosa nos estaba mirando con una expresión de odio. J y yo estábamos observando, horrorizados, a esa criatura, incrédulos. Nos quedamos así como unos 10 segundos, pero pareció una eternidad. Era como si estuviéramos en trance y no pudiéramos movernos por estarlo mirando. Esta cosa parecía que iba a correr hacia nosotros, que iba a atacarnos en cualquier momento. Podía sentirla. Le dije a J que teníamos que irnos o moriríamos a manos de esta criatura. Fue que con todas mis fuerzas forcé mi pequeño y enclenque cuerpo de 10 años a moverse para salvar mi vida. Recuerdo que J estaba por delante de mí y de un salto salimos del trampolín y empezamos a correr como nunca. Pero J tropezó, cayó, y sinceramente yo estaba tan asustado que no me detuve a ayudarlo. Lo admito, me acobardé. Mientras corría por la colina, miré por encima del hombro para ver si J se levantaba, y juro por mi vida que este animal venía tras nosotros. Así que corrí incluso más rápido de lo que he corrido antes. Todo esto para llegar a mi casa. Al entrar, J entró segundos después de mí, prácticamente cagado del miedo. Después de eso, era obvio que ya no volvía a ir al patio de mi amigo, y J se quedaba en su casa encerrado con mucho miedo. Se lo conté a mis padres, pero es obvio que no me iban a creer, lo cual es comprensible porque ¿quién le va a creer a su hijo de 10 años, desobediente, que acaba de ver una criatura de tal naturaleza? Pasó el tiempo y no conté esta historia durante mucho tiempo. Lo hice hasta que tuve una novia. Era como si mi mente lo hubiese bloqueado y escondido. Viví 2 años más en ese lugar, pero J y yo nunca volvimos a hablar de eso. Hasta que fue que empecé a leer historias de terror en los foros. Y a los días recordé lo que me sucedió. Y desde ese instante en que estoy solo en mi casa, caminando en cualquier lado, sin luz, en la oscuridad, en la calle o en cualquier otro lugar, tengo esta abrumadora sensación de ser observado por esta cosa horrible. Es como una grotesca combinación entre Slenderman y un Skinwalker. O creo que pudo haber sido algo así. La verdad, no puedo sacarme esa criatura de mi cabeza. Hace unos años tuve que viajar diariamente por mi trabajo, desde octubre de 2018 hasta enero de 2019. No era nada especial, era un trabajo minorista. Vivo en una zona rural en los pequeños cerros o estribaciones de California, y era mi única opción de trabajo en ese momento. Conducía a casa todas las noches, a veces a las 11 de la noche o incluso a las 2 de la mañana, dependiendo de la carga de trabajo. La carretera siempre estaba desierta en esos momentos y algunas noches eran más peculiares que otras. Escuchaba ruidos extraños o a lo lejos veía cosas raras, pero nada tan extremo como lo que les voy a contar. No era raro para mí ver mucha vida silvestre en estos viajes. Simplemente me lo tomaba con calma y estaba alerta por si algún animal
se atravesaba en la carretera. Ciervos de cola negra, coyotes, mapaches. Estaba bien acostumbrado a ellos en este punto. Una noche en particular, estaba a solo 10 minutos de mi casa. Llegué a la parada habitual de 4 vías en la que me había detenido cientos de veces. Ya estaba muy acostumbrado. Creo que era como la 1 de la madrugada. No había ningún alma cerca. Cuando me detuve por completo, vi algo parado justo al lado de la carretera, frente a la intersección. Obviamente era un animal y se dirigía hacia el camino, así que yo iba a esperarlo a que cruzara y poder seguir sin causar ningún accidente. En eso me tomó un segundo comprender realmente lo que estaba viendo. Al principio pensé que era un caballo. Era algo peligroso, pero no sería tan raro, pues donde vivo hay muchos rancheros irresponsables que no reparan sus cercas, y esto ocasiona que constantemente estén en muy malas condiciones y los animales escapen. Pero cuando comencé a ser capaz de sacar más información de ese animal a medida que se acercaba la luz de mis faros, me di cuenta que algo andaba realmente mal con esta criatura. Era muy alto, tan alto que las piernas parecían zancos. Mientras estaba ahí sentado, estaba conmocionado porque no sabía qué era. Lentamente entró en la carretera frente a mi automóvil, por lo que la luz le pegaba de frente. Y en este punto me di cuenta de 2 cosas importantes. La primera es que era más alto que mi camioneta. La segunda, su andar era muy extraño, como si no supiera caminar, como lo haría un ciervo normal. Era como si todas sus articulaciones quisieran doblarse de manera equivocada al mismo tiempo. Se movió lentamente hacia el carril lateral y luego giró su cabeza hacia mí para mirarme fijamente. La verdad, todos los pelos del cuerpo se me erizaron. Pero lo que más me asustó fue que ciertamente era un ciervo, o al menos algo que realmente se parecía a uno, excepto en las patas. Juro que este animal se movía como una araña gigante. En este punto estaba tan asustado que aceleré sin importarme nada, quemando llanta, y el ciervo se quedó inmóvil. Mientras mi auto pasaba a toda velocidad junto a él, miré por el espejo retrovisor y pude ver que estaba cruzando el carril. Se aproximaba hacia el arcén de la carretera, iluminado del rojo por mis luces traseras. Cuando llegué a casa, corrí rápidamente hacia ella y me encerré todavía bastante asustado. Al día siguiente, en la noche, no lo volví a ver, aunque no quería hacerlo. Algo en mí quería comprobar de que fue real lo que vi. Cuando lo publiqué más tarde en un foro, me dijeron que muchos otros habían visto a este ciervo, o quizás a otro, en el área cercana. Fue hace poco que aprendí sobre el no deer o el no ciervo. Todavía me pregunto mucho sobre eso, si será alguna criatura no descubierta o una enfermedad bastante agresiva que deje en ese aspecto a los ciervos. Todavía no lo sé. En mis días de juventud, justo después de la escuela secundaria, era lo que la mayoría consideraría un vagabundo.
pues nunca tuve un hogar del que hablar. Crecer pobre en una precaria ciudad industrial moribunda asegura pocas cosas en la vida. La mayoría de los niños de mi ciudad sabía y entendían claramente que la única forma de triunfar en un lugar tan sombrío como ese era escapar, encontrar trabajo en otro lugar y no volver a menos que quieras estar atrapado para siempre. Y yo no fui una excepción a este entendimiento. Fue resultado de que yo escape de manera desesperada, lo que me llevó a trabajar como obrero en la industria de los oleoductos. Era un trabajo realmente agotador, pero con un salario decente. Y realmente estoy muy agradecido, pues fue un buen comienzo para alguien como yo. Después de unos 3 meses de trabajo, mi capataz, a quien llamaremos el señor G, descubrió que me estaba quedando en un motel, tal vez de mala muerte. No era presentable para nada. Y él tuvo la amabilidad de invitarme a quedarme con su familia en su casa, hasta que yo encontrara un apartamento decente. Yo obviamente con mucho gusto acepté y le agradecí de todo corazón su oferta. El señor G y su familia eran gente de campo muy honesta. Vivían en una zona rural muy tranquila. Era una casa con un granero en un campo rodeado por colinas boscosas en Chillicothe, Ohio, sin vecinos o algún camino de entrada y salida. Era muy similar a las casas que había visto en donde había crecido, pero muchísimo más bonita. Era un gran espacio y tenía una gran compañía. Estaba realmente tan agradecido por tal giro en mi vida y en mi suerte. ¿Qué más podía decir y pedirle a la vida? La primera noche que me alojé allí, la esposa del capataz me acomodó en mi habitación y me familiaricé con todos los de la casa durante la cena. Después de nuestra comida, salí a fumar un cigarro para hacer digestión y decidí que los árboles detrás de su granero serían la mejor área para fumar en privado, sin molestar a la familia con el humo. El sol ya se había ocultado y cuando salí de la casa, la luna estaba alta y era luna llena, manteniendo ese valle, esos árboles, debidamente iluminados. Era lo que muchos considerarían una noche pacífica, pues las estrellas se veían como nunca. Pero tan pronto como mis botas se encontraron con la hierba, una advertencia instintiva de cuando una persona recibe a veces comenzó a entrar lentamente en mi sentido. Es esta alarma que te dice: algo no está bien, cuidado. Siendo joven, tonto y valiente, por supuesto, me encogí de hombros ignorando esa advertencia y continué caminando hacia los árboles, tratando de mantener a raya la sensación de peligro. Cuando por fin me acerqué a la maraña de sombras de árboles, maleza, hojas podridas, quebradizas, metí la mano en el bolsillo, saqué mi paquete de cigarrillos, mis cerillos clásicos, y procedí a encenderlo. Y mientras acercaba el fósforo al cigarro, lo vi. A pocos metros de donde yo estaba parado, apenas dentro de los árboles, estaba la silueta distinguible y sobresaliente de algo realmente enorme. Estaba agachado y aún tenía que tener al menos 2,5 metros de altura. Pude distinguir unas orejas grandes y puntiagudas,
un hocico estrecho y alargado. Sus ojos brillaban como si de una criatura se tratara, porque era como si la luz reflejara sus ojos. Es eso que se ve en los animales. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un lobo! ¡Es un lobo! Fueron mis pensamientos iniciales, que realmente estaban afectados por el pánico. Fue en medio de este caos emocional que me di cuenta de que no había forma de que esto fuera un lobo, porque los lobos no se mantienen erguidos. Y esta criatura estaba inconfundiblemente en dos patas y encorvado. Uno de sus brazos presionaba a la derecha firmemente contra un árbol. Tenía unos hombros muy anchos, una postura muy salvaje. Pude notar que no se movía. No parecía sobresaltado, amenazado o asustado, sino simplemente esa criatura sabía que lo veía, y yo sabía que me estaba observando. Ojalá pudiera decir que hice algo, cualquier cosa. Desearía poder decir que corrí, o que grité, o incluso me moví para esconderme. Pero estaba tan petrificado del miedo que me quedé ahí de pie rígido como una estatua, con nada más que la luz del fósforo que se consumía rápidamente enfrente de esa cosa monstruosa que estaba quieta. Cruzamos miradas, parecía que fueron horas, pero fueron unos instantes. Y era como si la criatura hubiera decidido que ya me había aterrorizado suficiente. Se puso de pie. Era muy alto y retrocedió lentamente hacia la oscuridad de los árboles, sin hacer algún sonido, ni una ramita rota, ni una hoja seca aplastada o algo rozándose, nada. Tan pronto como mis piernas me lo permitieron, corrí como nunca de regreso a la seguridad de la casa del señor G. Cerré la puerta detrás de mí y me encontré a mi capataz y a su esposa viendo la televisión, pero dirigían su mirada hacia mí. Era una mirada de preocupación. «Hay algo allá afuera», era lo único que podía decir mientras jadeaba con desesperación. El señor G intercambió una mirada con su esposa y de nuevo voltearon hacia mí con esa expresión de preocupación. «Chico, si vas a quedarte aquí, debes entender que hay cosas en el bosque a las que es mejor que no prestes atención». Lo dijo con tanta indiferencia, como si estuviera hablando del partido de fútbol de anoche, y añadió: «Si escuchas un ruido extraño, lo ignoras. Si ves una sombra extraña, la ignoras. Y si tienes una sensación extraña afuera, entras a la casa y olvidas que la sentiste. Hay cosas por ahí que simplemente no entendemos, pero las respetamos, porque es su tierra. Simplemente nosotros vivimos aquí». Han pasado 15 años desde mi encuentro con esa criatura en el bosque y todavía pienso mucho en ello. Aunque me quedé con el señor G y su familia durante otras 3 semanas, después de esa noche nunca me sentí muy cómodo en su propiedad. Ese sentimiento nunca se fue. Esa advertencia se mantuvo presente y nunca saldré al bosque por la noche, a menos que no tenga absolutamente otra opción. Una vez que sabes lo que hay allá afuera, nunca vuelves a ver las cosas igual. Sé que esto puede parecer descabellado o un disparate de un loco, y sé que muchos no creerán lo que estoy diciendo, pero consideré que esta historia debía ser compartida por
tanta gente que ha visto cosas en el bosque.